Madre amarraba a una silla todos los días a su hijo. La razón te sorprenderá. Jacinto había dado un cambio inconcebible. Perdió la alegría. Dejó de ser un niño alegre y juguetón. A él le gustaba dibujar y perseguir mariposas en el jardín, pero de pronto todo eso se apagó. Su maestra quiso saber qué pasaba, pero él guardaba silencio, hasta que un día la mujer visitó su casa y lo halló amarrado de una forma inhumana. Su madre lo hacía estar así por horas y el motivo es escalofriante. Jacinto era un niño nacido en el campo. Amaba correr por las tierras de su familia. Su mascota era un pequeño perro criollo al que llamó Rufo. Desde muy pequeño, el niño se había caracterizado por irradiar una energía difícil de superar. Según contaba doña Genoveva, su abuela paterna, apenas empezó a caminar, la criatura no paraba de subirse en los árboles. También le gustaba que lo pasearan al lomo de ternero y comer muchas frutas de las que habían en la propiedad. Los caballos eran sus animales predilectos y otra cosa que disfrutaba mucho era cantar, pues su abuelita lo acostumbró a dormirse con las canciones de cuna que ella les había cantado a sus hijos, y aquello hizo que él desarrollara el gusto por la música. Su abuelo Roberto tocaba el acordeón y cuando el pequeño tenía 3 años le regaló un instrumento de esos y el niño aprendió con facilidad a sacarle las notas musicales. En aquella zona era conocido como el pequeño genio del acordeón. Todos lo aplaudían e incluso varias veces lo contrataron para que amenizara eventos como bodas y bautizos. El niño estaba muy pequeño para saber que estaba trabajando, pues su padre era el que firmaba los contratos y cobraba la plata, la cual iba guardando en una cuenta de ahorro en el único banco que había en la zona, pues él pensaba que con ese dinero su hijo podría ayudarse en sus estudios en un futuro. El niño fue creciendo así de extrovertido y talentoso, pero lo mejor estaba por venir, pues cuando ya tenía 5 años, Jacinto pronunciaba mejor las palabras y se animó a cantar. El pequeño resultó todo un fenómeno. Su voz era una hermosura y siempre que había alguna actividad en el colegio, él exponía su talento para deleite del público. Su maestra aconsejó a su padre para que lo llevara a clases de canto los fines de semana. Al hombre le pareció una excelente idea y siguió la sugerencia. Al cabo de 1 año, el niño llegó a presentarse incluso en el teatro de la ciudad vecina y su familia y amigos de ella fueron a verlo, aunque tuvieron que viajar en una pequeña camioneta. La presentación fue todo un éxito y un mecenas se hizo cargo de los gastos de formación del pequeño, porque veía que tenía mucho futuro en el canto. En su comunidad todos lo veían como un niño feliz y le tenían mucho cariño. Además de sus estudios de canto, Jacinto también era muy dedicado en sus estudios. Fue el primero que aprendió a leer y lo hacía con una fluidez que realmente impresionaba. Era el mejor sumando y restando, y su mejor cualidad era que no conocía la palabra egoísmo, pues le gustaba ayudar en los estudios a sus amigos. Siempre iba cantando en los recesos y jugaba con la pelota de fútbol, aunque en realidad no era un chico prodigio en el fútbol, pero lo disfrutaba mucho. Sin embargo, de la noche a la mañana pasó a ser un niño apagado, callado, no se comunicaba con nadie. El canto de aquel muchachito se había ahogado y su luz era como si la habían escondido debajo de una mesa. Su abuela llegó a visitarlo al colegio y la profesora le comentó que el pequeño iba mal en clases y que no quería jugar con nadie. La señora le dijo que ella también lo notaba extraño y que extrañaba mucho al niño juguetón y feliz, pero que no tenía ni idea de lo que sucedía con él.
Ese día la señora lo esperó y al terminar las clases lo llevó a comer un helado, pero Jacinto tan solo alcanzó a pedir el sabor que quería y luego agradeció por la invitación. A pesar de que su abuela le preguntó qué le pasaba y por qué ya no estudiaba como antes, el pequeño solo sonrió tímidamente y guardó silencio. La señora lo llevó a casa, pero él no quiso que entrara. Le pidió que se fuera y que no preguntara nada más. La señora, que ya tenía sus cuantos años encima, se fue más preocupada de lo que llegó, pero al ver al niño temeroso, decidió hacerle caso. La maestra se preocupó cuando vio que Jacinto obtuvo 0 de calificación en la clase de matemáticas, por lo cual los demás niños se burlaron de él. ¡Es burro! ¡Es burro!, le decían los crueles niños, quienes antes recibieron ayuda de él en esa misma materia. La profesora lo llamó a su despacho para preguntarle por qué había salido tan mal, y en ese momento la mujer notó que Jacinto tenía varios moretones en sus muñecas. Al interrogarlo sobre lo que le había sucedido, el alumno bajó la cabeza y dio la vuelta. La maestra lo siguió, pero él corrió tan rápido que no le pudo dar alcance. En aquel momento la preocupación de la mujer incrementó y de inmediato dedujo que algo malo estaba pasando en su hogar. Los días siguientes ella observó al niño y le vio más moretones y notó que estaba mucho más aislado. Luego estuvo una semana completa sin ir a clases. Cuando volvió de ese impasse, la profesora notó que el niño no podía ni sentarse. Se mostraba dolorido, así que ella estaba convencida de que el pequeño necesitaba ayuda. Después de la jornada de clases, ella fue a su casa a cambiarse y luego salió para llegar de sorpresa al hogar de Jacinto. No había nadie a simple vista en aquella casa. Así que ella entró y grande fue su susto cuando miró por una ventana que Jacinto estaba amarrado con una cinta adhesiva a una silla. La profesora soltó el llanto de inmediato, pues el cuadro de la criatura era impactante. Sus piecitos y manos estaban atados como si fuera una especie de secuestro, y hasta en su boca tenía cinta adhesiva. La maestra se horrorizó y quería salvarlo, pero después de pensar unos minutos, decidió no decir nada. Y al día siguiente, cuando Jacinto llegó al colegio, se sentó a platicar con él. Le preguntó quién lo estaba lastimando y él volvió a guardar silencio, pero ella le dijo: «Sé que alguien te está amarrando y necesito saber quién es tan cruel para hacerte algo así de inhumano». En ese momento, el niño soltó el llanto y respondió: «Maestra, mi mamita es la persona que más me lastima. Ella me golpea y me amarra. Dice cosas horribles de mí. Pero por favor, le suplico que no le diga nada a mi mamita, pues se enojaría. Y sé que ella me amarra cuando me porto mal o cuando hago ruido mientras ella toma su acostumbrada siesta vespertina». La profesora estaba que estallaba de enojo, pero accedió a la petición del niño y no fue donde la madre, pero de inmediato dio aviso a las autoridades, sin imaginar que se enteraría de una gran sorpresa. Al llegar a casa, resultó que efectivamente la mujer lo había amarrado nuevamente y le estaba dando maltrato verbal. Las autoridades intervinieron y ella les gritó que estaba harta de cuidar a un hijo que ni suyo era, pues en realidad no era la madre biológica de Jacinto, sino su madrastra, ya que el pequeño había quedado huérfano, porque su madre había perdido la vida dándole a luz. El papá del niño pasó años solo, cuidando al niño con ayuda de su mamá, pero varios años después, su padre decidió darse otra oportunidad en el amor y se había casado con Dorotea, una mujer falsa y que no quería al pequeño. Su padre trabajaba todo el día y nunca se daba cuenta lo que Dorotea hacía a su hijo. La mujer fue puesta en prisión por las autoridades. Su padre estaba totalmente en shock
y se sentía culpable porque por trabajar tanto había descuidado a su hijo en manos de semejante bandida. El hombre se divorció de ella y presentó cargos. Luego envió a su hijo a terapia psicológica. Al cabo de un año, el hombre se volvió a casar, esta vez con una mujer dulce y cariñosa que hizo amistad rápidamente con el pequeño y fue una verdadera madre sustituta. Los tres visitan la tumba de la madre de Jacinto. El pequeño volvió a sonreír y a cantar, retomó sus estudios de música y nuevamente estudiaba con ahínco para volver a ser el mejor del aula. Asimismo, su abuela estuvo más pendiente de él y aunque su nueva madrastra era buena, ella no se confiaba del todo.